19 enfermeras entraron en un ascensor durante turnos nocturnos. Solo 2 salieron con memoria intacta. Las demás desaparecieron en un sótano que llevaba 22 años sellado, donde encontraron personal médico de los años 40 tratando heridos de una guerra que había terminado décadas atrás. Uniformes ensangrentados aparecieron en calderas cerradas desde 1943. Cámaras de seguridad grabaron a mujeres entrando al ascensor, pero saliendo vestidas con ropa de otra época. Y cuando las autoridades finalmente sellaron el sótano con concreto, costó 50.000 libras esterlinas detener algo que oficialmente nunca debería haber existido. Pero lo que realmente helará tu comprensión de la realidad es descubrir que esto no es ficción. Es evidencia documentada que permanece en custodia policial. Liverpool, Inglaterra. Hospital St. Mary. Un edificio victoriano de 8 pisos construido en los años 30, renovado en 1943 para manejar heridos de guerra europeos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el hospital se había convertido en el centro de tratamiento más importante del noroeste de Inglaterra, procesando miles de soldados heridos que llegaban desde los frentes de Francia, Italia y el norte de África. Los pasillos que ahora servían a pacientes civiles habían presenciado amputaciones de emergencia, transfusiones masivas de sangre y operaciones experimentales que salvaron vidas cuando los métodos convencionales habían fallado. ¿Pero qué secretos guardaban esas paredes que habían visto tanto sufrimiento y muerte? 3 ascensores Otis, instalados con especificaciones militares durante la renovación de guerra, habían funcionado sin problemas durante 40 años. Estos ascensores no eran equipos civiles ordinarios. Habían sido construidos para transportar camillas con heridos graves, equipos médicos pesados y personal médico en turnos de 24 horas continuas. Sus motores eran más potentes que los ascensores hospitalarios estándar, sus sistemas eléctricos más robustos, diseñados para operar sin fallos incluso durante bombardeos aéreos que interrumpían el suministro eléctrico regular de la ciudad. El sótano guardaba un secreto más oscuro. Una vez el centro neurálgico del hospital de guerra, había sido sellado desde 1962 por problemas estructurales. Durante la guerra, había albergado morgues temporales, almacenes de suministros médicos de emergencia, y quirófanos de trauma donde cirujanos trabajaban bajo la presión constante de salvar vidas mientras las bombas alemanas caían sobre Liverpool. Cuando la guerra terminó, el sótano se convirtió en almacén de equipos médicos obsoletos y archivos médicos que nadie sabía cómo desechar. Pero las filtraciones de agua y el deterioro del ladrillo victoriano forzaron su clausura permanente. Según todos los registros oficiales, había permanecido inaccesible durante más de 20 años. O eso era lo que creían las autoridades. Durante turnos nocturnos, cuando la mayoría de pacientes dormían bajo sedantes y los pasillos adquirían esa cualidad sepulcral característica de hospitales después de medianoche, algo comenzó a fallar en el sistema de ascensores. Pero no era un problema mecánico que los técnicos pudieran encontrar. Era algo que desafiaría toda explicación lógica durante 7 años, consumiendo las vidas de 19 mujeres que habían dedicado sus carreras al cuidado de otros. Lo que está a punto de ocurrir transformará tu comprensión de lo que es posible en nuestro mundo. 17 de octubre de 1984, 11:45 de la noche. Margaret Therese Collins caminaba por el pasillo del tercer piso con la confianza de alguien que había trabajado turnos nocturnos durante 15 años. A los 38 años, Margaret había visto prácticamente todo lo que un hospital podía ofrecer: emergencias cardíacas a las 3 de la madrugada, partos complicados durante tormentas de nieve, accidentes automovilísticos que llenaban salas de emergencia con víctimas gritando pidiendo morfina. Pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de encontrar. Había comenzado como enfermera auxiliar en 1969, recién graduada de la Escuela de Enfermería de Liverpool, y había ascendido hasta convertirse en una de las enfermeras nocturnas más respetadas del St. Mary. Esa noche necesitaba medicamentos del primer piso para administrar la ronda de medianoche a sus pacientes del tercero. Era una rutina que había ejecutado aproximadamente 10.000 veces durante su carrera: bajar a la farmacia nocturna, recoger las dosis preempacadas, verificar las órdenes médicas, regresar al tercer piso. Un procedimiento que normalmente tomaba 12 minutos. ¿Cómo pudo saber que esta vez sería diferente? ¿Cómo pudo anticipar que esos 12 minutos la cambiarían para siempre? Margaret presionó el botón de llamada del ascensor B, como había hecho miles de veces antes. Cuando las puertas se abrieron con su sonido metálico familiar, notó inmediatamente que algo estaba diferente. El botón del sótano, que normalmente permanecía apagado e inoperante, resplandecía con una intensidad amarillenta que nunca había visto antes.
Era como si una luz interior hubiera sido activada, iluminando el símbolo del sótano con un brillo que parecía pulsar ligeramente. Margaret entró al ascensor y presionó el botón del primer piso, pero las puertas no se cerraron. Presionó el botón nuevamente, y luego una tercera vez, pero las puertas permanecían completamente abiertas como si estuvieran esperando que tomara una decisión diferente. ¿Qué fuerza invisible controlaba ahora esas puertas? Después de aproximadamente 30 segundos de espera, tiempo durante el cual Margaret se sintió cada vez más incómoda por razones que no podía explicar, las puertas finalmente se cerraron y el ascensor comenzó a moverse. Pero en lugar de ascender al primer piso, descendió pasando el primer piso, pasando la planta baja, hasta detenerse en el sótano con un sonido metálico profundo y resonante que Margaret nunca había escuchado en 40 años de funcionamiento de esos ascensores. Lo que vio cuando las puertas se abrieron la perseguiría por el resto de su vida. Un pasillo completamente iluminado que no debería existir. Las luces fluorescentes funcionaban perfectamente, creando un resplandor amarillento que iluminaba paredes de ladrillo que parecían décadas más antiguas que el resto del hospital. El aire que salía del sótano llevaba una mezcla extraña de aromas: antiséptico médico familiar, humedad característica de espacios subterráneos, y algo más que Margaret no podía identificar completamente, pero que le recordaba vagamente a los quirófanos de emergencia durante sus primeros años como enfermera. Pero aquí surge algo que desafía toda lógica conocida. A lo largo de las paredes del pasillo, puertas de madera pintadas de blanco conducían a habitaciones que no aparecían en ningún plano arquitectónico del hospital que Margaret hubiera visto durante sus 15 años de empleo. Cada puerta tenía una ventana pequeña de vidrio esmerilado, y a través de algunas de ellas, Margaret podía ver luz filtrada que sugería que las habitaciones estaban ocupadas y en uso. El pasillo se extendía mucho más allá de lo que las dimensiones físicas del Hospital Saint Mary deberían permitir, desapareciendo en una curva distante que hacía imposible determinar su longitud real. ¿Cómo puede un sótano ser más grande que el edificio que lo contiene? El sótano había estado oficialmente sellado desde 1962 debido a problemas de filtración de agua y deterioro estructural. Durante los últimos 22 años, había permanecido sin electricidad, sin mantenimiento, sin acceso autorizado excepto para inspecciones ocasionales de seguridad que siempre confirmaban que permanecía vacío y deteriorándose. Sin embargo, Margaret observaba pasillos completamente iluminados, en perfecto estado de conservación, con evidencias claras de uso reciente. Margaret permaneció dentro del ascensor durante aproximadamente 5 minutos, intentando que los controles funcionaran normalmente. Presionó repetidamente el botón del primer piso, luego el de la planta baja, luego todos los botones disponibles, pero ninguno se iluminó y el ascensor no respondió a ninguna selección. Las puertas permanecían completamente abiertas hacia el pasillo imposible, como si el ascensor hubiera llegado a su destino previsto y estuviera esperando que ella saliera. Entonces comenzó a escuchar algo que heló su sangre profesional. Gradualmente, el silencio inicial del sótano se llenó de sonidos que Margaret no podía explicar. Pasos que se acercaban desde algún lugar distante en el pasillo, pero que nunca llegaban lo suficientemente cerca para que pudiera ver quién los producía. Voces que susurraban en idiomas que no reconocía, aunque ocasionalmente captaba palabras que sonaban como terminología médica. Sonidos metálicos y mecánicos que podrían ser equipos médicos operando, el ritmo regular de ventiladores mecánicos, el pitido intermitente de monitores cardíacos, el sonido de ruedas de camillas moviéndose sobre suelo de linóleo. ¿Cómo pueden funcionar equipos médicos en un sótano sin electricidad durante 22 años? Después de lo que parecía una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos, las puertas del ascensor se cerraron abruptamente sin previo aviso y el ascensor comenzó a ascender hacia el primer piso. Cuando las puertas se abrieron en el primer piso, Margaret salió inmediatamente y caminó directamente hacia la farmacia nocturna, donde recogió sus medicamentos según su rutina habitual. Pero en lugar de usar el ascensor para regresar al tercer piso, utilizó las escaleras de emergencia, subiendo los 3 pisos a pie y evitando completamente los ascensores por el resto de su turno. Durante las horas restantes de su trabajo esa noche, Margaret racionalizó la experiencia como resultado de fatiga extrema, estrés laboral acumulado, o posiblemente un mal funcionamiento técnico temporal del ascensor. En su mente, desarrolló una explicación lógica. Los ascensores ocasionalmente tenían fallas eléctricas menores que hacían que descendieran al sótano, y la iluminación probablemente era resultado de sistemas de emergencia automáticos. Pero Margaret no mencionó el incidente a ninguno de sus colegas. Parte de su silencio se debía a preocupaciones profesionales. Reportar experiencias extrañas podría cuestionar su competencia mental. Pero otra parte se debía a algo más fundamental.
Una sensación persistente de que lo que había experimentado no podía ser explicado satisfactoriamente por ninguna racionalización convencional. Lo que Margaret no sabía era que había abierto una puerta que no podría cerrarse. 5 de marzo de 1985, 2:15 de la madrugada. Patricia Ann Morrison terminaba su ronda de verificación de pacientes en el 5º piso cuando recibió una llamada urgente por radio. Una ambulancia acababa de llegar con múltiples víctimas de un accidente automovilístico que había ocurrido en la autopista M62, y necesitaban personal adicional en el quirófano del 2º piso inmediatamente. Patricia, de 25 años, había sido seleccionada para asistir debido a su experiencia previa en cirugía de trauma, a pesar de tener solo 3 años desde su graduación de la Universidad de Liverpool. Había demostrado competencia excepcional en situaciones de emergencia, y ya había desarrollado la reputación de ser una de las enfermeras más solicitadas para turnos nocturnos de cirugía. Pero lo que estaba a punto de encontrar transformaría su comprensión de la realidad. Presionó el botón de llamada del ascensor C y las puertas se abrieron inmediatamente, como si el ascensor hubiera estado esperando en el 5º piso específicamente para ella. Entró y presionó el botón del 2º piso, pero al igual que la experiencia de Margaret 5 meses antes, el ascensor ignoró completamente su selección y descendió directamente al sótano. Cuando las puertas se abrieron, Patricia se encontró mirando el mismo pasillo imposible que había desconcertado a Margaret, pero ahora había diferencias que desafiaban toda explicación física. ¿Cómo puede un lugar cambiar cuando nadie tiene acceso a él? Las habitaciones a lo largo del pasillo ahora tenían luces encendidas, y desde sus puertas abiertas, Patricia podía escuchar sonidos que reconocía inmediatamente como actividad médica genuina. Monitores cardíacos emitiendo pitidos regulares que indicaban signos vitales estables. Ventiladores mecánicos funcionando con el ritmo característico de pulmones artificiales, manteniendo pacientes con insuficiencia respiratoria. Voces que discutían procedimientos quirúrgicos usando terminología médica correcta y precisa, pero hablando con acentos que Patricia no podía identificar completamente. Pero lo más desconcertante era que estos sonidos no eran grabaciones o ecos de actividades pasadas. Eran sonidos de equipos médicos operando en tiempo real, con las variaciones e irregularidades características de situaciones médicas genuinas. Patricia podía distinguir el cambio en el ritmo de los monitores cardíacos que indicaba que los pacientes estaban despiertos versus sedados. Podía escuchar las conversaciones específicas sobre dosificaciones de medicamentos, presión arterial y procedimientos quirúrgicos que requerían decisiones médicas inmediatas. ¿Cómo puede haber pacientes en un sótano sellado durante décadas? Patricia salió del ascensor para investigar, impulsada por una combinación de curiosidad profesional y preocupación genuina de que tal vez pacientes estaban siendo tratados en áreas no autorizadas del hospital. Como enfermera entrenada, tenía la obligación ética de verificar que todos los pacientes en el hospital estuvieran recibiendo cuidados apropiados según los protocolos médicos establecidos. Caminó por el pasillo hacia la primera habitación iluminada, pero cuando llegó a la puerta, experimentó algo que desafió toda lógica conocida. A pesar de que la luz estaba claramente encendida y podía escuchar claramente conversaciones médicas y equipos funcionando dentro de la habitación, no podía ver el interior cuando miró a través de la ventana de la puerta. No era que la ventana estuviera cubierta o obstruida, simplemente parecía haber una barrera invisible que le impedía observar lo que estaba ocurriendo dentro. Entonces ocurrió algo que transformó su confusión en terror puro. Mientras Patricia permanecía frente a la primera habitación intentando comprender lo que estaba experimentando, escuchó que las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella con el sonido metálico familiar. Cuando se volvió hacia el ascensor, descubrió que las puertas estaban completamente cerradas y los botones de llamada externos no funcionaban cuando los presionó. Presionó repetidamente el botón de subida, pero no había respuesta del ascensor. Los indicadores de piso no se iluminaban, no había sonidos de maquinaria funcionando, y parecía que el ascensor había desaparecido completamente del sistema. Estaba atrapada en un sótano que oficialmente no debería ser accesible. Durante las siguientes 3 horas, Patricia exploró meticulosamente el sótano buscando escaleras de emergencia o salidas alternativas que le permitieran regresar al hospital principal. Pero los pasillos parecían extenderse mucho más allá de las dimensiones físicas conocidas del edificio hospitalario. Encontró corredores que giraban en direcciones que no correspondían a la orientación del hospital, habitaciones que parecían estar ubicadas en áreas donde debería haber edificios adyacentes, y escaleras que ascendían hacia pisos que no existían según los planos arquitectónicos del Saint Mary. ¿Cómo puede un edificio ser más grande por dentro que por fuera? Durante su exploración,
Patricia encontró habitaciones completamente equipadas con equipos médicos que reconocía pero que parecían ser versiones mucho más antiguas de tecnología médica contemporánea. Monitores cardíacos que utilizaban tubos de vacío en lugar de circuitos integrados modernos, indicando fabricación de los años 50 o 60. Ventiladores mecánicos construidos con materiales y diseños que sugería manufactura de los años 40, pero funcionando perfectamente y manteniendo pacientes que Patricia podía escuchar respirando artificialmente. Lo más perturbador era que toda esta actividad médica parecía estar ocurriendo según protocolos y procedimientos que habían sido obsoletos durante décadas. Patricia podía escuchar conversaciones sobre técnicas quirúrgicas que reconocía de sus estudios de historia de medicina, discusiones sobre medicamentos que habían sido reemplazados por tratamientos más efectivos durante los años 60, y referencias a condiciones médicas utilizando terminología que ya no se utilizaba en la práctica moderna. A las 5:30 de la madrugada, mientras Patricia continuaba buscando una salida del sótano laberíntico, escuchó el sonido familiar de un ascensor llegando a su destino. Corrió hacia el área donde recordaba haber salido del ascensor C, y encontró las puertas abriéndose hacia el pasillo del sótano. Sin dudarlo, saltó dentro del ascensor y presionó todos los botones disponibles. El ascensor ascendió inmediatamente hacia el segundo piso. Cuando llegó al quirófano, Patricia descubrió que las cirugías de emergencia habían sido completadas exitosamente por el personal médico disponible, y que su ausencia había sido explicada por otros miembros del personal como probablemente respondiendo a otra emergencia en un piso diferente. Nadie había notado específicamente que faltaba, una situación común durante turnos nocturnos cuando el personal se distribuye por todo el hospital según las necesidades cambiantes. Patricia decidió no reportar su experiencia oficialmente, temiendo que cuestionamientos sobre su competencia profesional podrían afectar su carrera. Durante las semanas siguientes, evitó el ascensor C y utilizó exclusivamente las escaleras o el ascensor A. Pero su silencio inadvertidamente alimentó algo que estaba creciendo en la oscuridad. 12 de septiembre de 1986, 1:43 de la madrugada. 3 enfermeras del turno nocturno que habían trabajado juntas durante más de 2 años habían desarrollado la camaradería característica de personal médico que enfrentaba regularmente situaciones de vida o muerte durante las horas más silenciosas del hospital. Linda Catherine Hughes, Jennifer Mary Walsh y Dorothy Elizabeth Preston habían completado sus rondas de medicamentos en el 6º piso y necesitaban bajar al 4º piso. Linda, la más experimentada del grupo con 12 años en el St. Mary, presionó el botón de llamada del ascensor con la confianza de alguien que había utilizado esos ascensores miles de veces durante su carrera. Cuando las puertas se abrieron, las 3 mujeres entraron juntas, discutiendo casualmente los casos médicos que habían estado manejando durante su turno. Linda presionó el botón del 4º piso, pero como en los incidentes anteriores, el ascensor ignoró completamente la selección y descendió directamente al sótano. Lo que encontraron desafiaría toda comprensión de la realidad física. Cuando las puertas se abrieron, las 3 enfermeras se encontraron mirando un sótano que había continuado evolucionando de maneras que desafiaban cualquier explicación lógica o científica. Los pasillos ahora se extendían en múltiples direcciones, creando un complejo laberíntico de corredores que obviamente se extendía mucho más allá de los límites físicos del Hospital St. Mary. Las habitaciones estaban totalmente equipadas y operativas, con pacientes reales en las camas, personal médico trabajando según turnos organizados, y actividad hospitalaria completa que parecía funcionar según protocolos de décadas anteriores pero con la eficiencia y profesionalismo de un hospital moderno completamente funcional. Pero aquí viene lo que helará tu comprensión de lo posible. Era un hospital completamente funcional operando en el sótano de un edificio donde tal actividad era físicamente imposible según las dimensiones conocidas del edificio. Cuando las 3 enfermeras intentaron interactuar directamente con el personal médico que observaban trabajando en las habitaciones, descubrieron que eran completamente invisibles para ellos. Linda intentó hablar con una enfermera que estaba administrando medicamentos intravenosos a un paciente en la primera habitación, pero la mujer no respondía a ningún intento de comunicación. Era como si Linda, Jennifer y Dorothy existieran en una dimensión paralela que les permitía observar pero no participar en las actividades médicas que estaban presenciando directamente. ¿Cómo pueden 2 realidades ocupar el mismo espacio físico? Los pacientes en las camas presentaban heridas y condiciones médicas que las 3 enfermeras reconocían inmediatamente como características de trauma de guerra. Amputaciones traumáticas que requerían técnicas quirúrgicas especializadas, quemaduras extensas que cubrían grandes porcentajes de superficie corporal, trauma de metralla que había causado heridas internas complejas, y condiciones médicas que Linda había estudiado en libros de texto de medicina militar, pero que nunca había visto durante su experiencia en medicina civil hospitalaria.
El personal médico que observaban utilizaba técnicas quirúrgicas, medicamentos y equipos que reconocían de sus estudios de historia de medicina, pero aplicados con la competencia y experiencia de profesionales médicos que trataban estas tecnologías como el estado del arte contemporáneo de su época. Durante 40 minutos, las tres observaron procedimientos que parecían estar ocurriendo según protocolos médicos de décadas anteriores. Jennifer intentó documentar lo que observaban tomando notas en su libreta de enfermera, pero cuando intentó escribir descripciones de los equipos y procedimientos, descubrió que su bolígrafo no funcionaba y que el papel parecía resistir cualquier intento de hacer marcas permanentes. ¿Por qué la realidad misma rechazaba ser documentada? Dorothy intentó interactuar con los pacientes directamente, aproximándose a una cama donde un joven soldado con quemaduras extensas parecía estar consciente y en dolor. Pero cuando intentó hablarle o tocarlo para proporcionarle comodidad, el paciente no mostraba signos de poder verla o sentir su presencia. Era como si las tres enfermeras fueran espectadores fantasmales observando eventos médicos que ocurrían en un periodo temporal diferente. Cuando finalmente regresaron al área del ascensor, descubrieron que las puertas estaban abiertas y esperando por ellas, como si el ascensor hubiera completado alguna función programada y ahora estaba listo para transportarlas de regreso al hospital contemporáneo. Las tres mujeres entraron simultáneamente y el ascensor ascendió inmediatamente al cuarto piso sin que ninguna presionara botón alguno. Después de salir del ascensor, permanecieron en el pasillo durante varios minutos discutiendo intensamente lo que acababan de experimentar. Linda, como la enfermera más experimentada, sugirió que posiblemente habían presenciado algún tipo de ejercicio de entrenamiento médico histórico o simulación educativa, aunque admitió que no podía explicar por qué tal entrenamiento ocurriría en áreas cerradas del hospital durante horarios nocturnos sin notificación al personal regular. Las tres enfermeras eventualmente decidieron no reportar el incidente oficialmente, pero acordaron informalmente evitar el ascensor durante turnos nocturnos y observar discretamente si otros miembros del personal reportaban experiencias similares. Esta decisión alimentaría algo que estaba creciendo en poder y alcance. 23 de febrero de 1988. La enfermera Sarah Michelle Thompson había sido recientemente transferida al Hospital St. Mary desde un hospital de Manchester como parte de un programa de intercambio de personal. Sarah no estaba familiarizada con las precauciones informales que el personal veterano había desarrollado para evitar ciertos ascensores durante horarios nocturnos. Sarah tenía 26 años y había trabajado en hospitales durante 4 años desde su graduación de la Universidad de Manchester con un grado en enfermería. Había elegido la profesión después de que su hermano menor muriera en un accidente automovilístico cuando ella tenía 20 años, y había decidido dedicar su vida a ayudar a otros en situaciones médicas críticas. Cuando su supervisor le asignó transportar medicamentos urgentes desde la farmacia del primer piso hasta el 7º piso durante su segundo turno nocturno en el hospital, utilizó el ascensor B sin hesitación o preocupación sobre posibles irregularidades. Lo que estaba a punto de experimentar cambiaría no solo su comprensión de la realidad, sino su identidad misma. Como en todos los casos documentados anteriores, el ascensor B ignoró completamente su selección del 7º piso y descendió directamente al sótano. Pero cuando las puertas se abrieron, Sarah se encontró en un sótano que había evolucionado significativamente desde los primeros incidentes de 1984. Los pasillos ahora estaban llenos de personal médico que trabajaba según protocolos de décadas anteriores, pero que interactuaba directamente con Sarah como si ella fuera parte integral de su equipo médico y hubiera estado trabajando con ellos durante años. Entonces ocurrió algo que transformó el misterio en algo aún más perturbador. Un hombre vestido como cirujano de los años 1940, completo con bata quirúrgica de tela y máscara facial de algodón del tipo que había sido estándar durante la Segunda Guerra Mundial, se acercó a Sarah inmediatamente después de que saliera del ascensor. Hablaba con acento británico educado, pero utilizaba terminología médica que Sarah reconocía como obsoleta por al menos 40 años. Le explicó que necesitaba ayuda urgente controlando hemorragias en múltiples pacientes que habían llegado desde los bombardeos de anoche, refiriéndose aparentemente a ataques aéreos alemanes que no habían ocurrido en Inglaterra desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Cómo pueden existir heridos de una guerra que terminó décadas antes de que Sarah naciera? Sarah, entrenada para responder automáticamente a emergencias médicas sin cuestionar la autoridad de médicos superiores, siguió al cirujano hacia un quirófano que estaba completamente equipado con tecnología de los años 1940, pero funcionando perfectamente según los estándares de su época. El quirófano tenía luces operatorias que utilizaban bombillas incandescentes en lugar de sistemas halógenos modernos, mesas quirúrgicas construidas con diseños que Sarah había visto solo en museos médicos, e instrumentos quirúrgicos que reconocía de libros de texto de historia de medicina, pero que nunca había utilizado en práctica clínica contemporánea.
Durante las siguientes 6 horas, Sara asistió en múltiples cirugías complejas tratando heridas de guerra que reconocía de sus estudios de medicina militar histórica, pero que nunca había visto en casos clínicos reales. Los pacientes presentaban trauma de metralla que había penetrado órganos vitales, quemaduras causadas por explosivos incendiarios, amputaciones traumáticas que requerían técnicas quirúrgicas especializadas, y heridas de bala de alta velocidad que habían causado daño interno masivo. Pero aquí viene lo que desafía toda comprensión de la realidad temporal. Estos pacientes sangraban realmente, respiraban realmente, y requerían cuidados médicos genuinos que Sara proporcionaba utilizando técnicas modernas que había aprendido en su entrenamiento contemporáneo, adaptadas a los equipos e instrumentos históricos que estaban disponibles en el quirófano. Los pacientes respondían a sus cuidados, sus signos vitales mejoraban cuando ella administraba tratamientos apropiados, y algunos recuperaban conciencia lo suficiente para expresar gratitud por la asistencia médica que estaba proporcionando. El cirujano que la había reclutado demostró competencia médica genuina y conocimiento profundo de técnicas quirúrgicas que habían sido revolucionarias durante su época pero que ahora eran consideradas obsoletas. Sin embargo, sus métodos eran efectivos para las condiciones que estaban tratando, y Sara encontró que podía aprender de sus técnicas mientras contribuía con conocimientos médicos más modernos que mejoraban los resultados para los pacientes. ¿Cómo puede el pasado y el presente colaborar médicamente? Durante las cirugías, Sara interactuó con otros miembros del personal médico que parecían ser genuinos profesionales de salud que operaban según los mejores estándares médicos de su época. Había enfermeras que utilizaban técnicas de esterilización y administración de medicamentos que Sara reconocía como apropiadas para los años 40, anestesistas que operaban equipos de anestesia que funcionaban según principios que habían sido estado del arte durante la Segunda Guerra Mundial, y técnicos médicos que mantenían y operaban instrumentos de diagnóstico que representaban la tecnología más avanzada disponible durante esa época. Cuando finalmente terminó la serie de cirugías de emergencia, Sara se dio cuenta de que había estado trabajando durante toda la noche en un sótano que oficialmente no debería existir, tratando pacientes que aparentemente habían sido heridos durante bombardeos que habían ocurrido antes de que ella naciera, utilizando técnicas y equipos médicos que habían sido obsoletos durante décadas. El cirujano que la había dirigido durante las operaciones le agradeció por su asistencia excepcional y le informó que el servicio de autobús nocturno la llevaría de regreso a su hospital antes de desaparecer por uno de los pasillos que se extendían hacia áreas del sótano que Sara no había explorado. Entonces ocurrió algo que la desconectaría para siempre de la realidad que conocía. Sara caminó hacia el área donde recordaba haber salido del ascensor, pero no encontró el ascensor B. En su lugar, descubrió una puerta marcada salida que se abría hacia una escalera que ascendía hacia lo que debería ser el primer piso del Hospital Saint Mary. Cuando llegó al primer piso utilizando las escaleras, se encontró en el pasillo familiar del hospital moderno, como si los eventos de las últimas 6 horas hubieran ocurrido en una realidad paralela que coexistía con el hospital contemporáneo pero que operaba según reglas temporales y físicas completamente diferentes. Sara nunca regresó para su turno siguiente en el Hospital Saint Mary. Llamó al hospital la mañana siguiente para informar que había aceptado una posición en otro hospital y que no continuaría trabajando en el Saint Mary. Su renuncia súbita después de solo 2 turnos fue interpretada por la administración hospitalaria como evidencia adicional de las presiones y dificultades del trabajo nocturno en un hospital urbano grande. Pero Sara nunca olvidaría su experiencia. Durante años posteriores, ocasionalmente intentó investigar la historia del hospital durante la Segunda Guerra Mundial, buscando evidencias que pudieran explicar lo que había experimentado. Descubrió que el hospital había sido efectivamente un centro de tratamiento importante para heridos de guerra durante los años 40, y que el sótano había albergado quirófanos de emergencia y morgues temporales durante los periodos de bombardeo más intenso. Pero nunca encontró explicaciones para la actividad médica contemporánea que había observado, ni para los pacientes que había tratado que parecían estar sufriendo heridas de bombardeos que habían ocurrido décadas antes. El patrón estaba acelerándose, volviéndose más agresivo, más real. 16 de noviembre de 1989. Elizabeth Morrison documentó privadamente 17 casos de enfermeras desapareciendo durante turnos nocturnos. Presentó documentación al Dr. Malcolm Robertson exigiendo investigación formal. Robertson autorizó inspección técnica de los ascensores. Técnicos de Otis no encontraron fallas mecánicas o irregularidades. Los ascensores funcionaban según especificaciones durante inspecciones diurnas. Pero aquí surge una anomalía que desafía toda explicación técnica. Durante inspecciones diurnas, ningún ascensor podía acceder al sótano. Los botones estaban físicamente presentes, pero eléctricamente desactivados desde las modificaciones de 1962.
Robertson implementó medidas: personal nocturno en parejas, comunicación de radio constante. Esto redujo ausencias, pero no eliminó incidentes de ascensores. ¿Por qué las medidas de seguridad solo funcionaban parcialmente? 31 de octubre de 1991. Robertson autorizó cámaras de seguridad en los 3 ascensores para documentar objetivamente los eventos nocturnos. Amanda Foster utilizó el ascensor B para transportar medicamentos. Lo que las cámaras registraron desafiaría toda comprensión de la realidad física documentada. Las cámaras mostraron a Amanda entrando a las 2:18, descendiendo al sótano, saliendo hacia pasillos completamente vacíos en las grabaciones. Durante 6 horas, las cámaras documentaron personal médico de diferentes décadas entrando al ascensor, claramente visibles, pero cuando las puertas se abrían en destinos, los pasillos aparecían vacíos. ¿Cómo pueden las cámaras ver personas que no existen en la realidad grabada? A las 8:26, Amanda regresó vestida con uniforme de los años 40, manos manchadas con sangre seca, portando instrumentos quirúrgicos antiguos. Las cámaras no registraron que presionara botón alguno para ascender. Cuando salió en el primer piso a las 8:28, llevaba su uniforme moderno original, sin manchas, sin instrumentos, aparentemente sin memoria de las últimas 6 horas. Amanda nunca regresó a casa. Personal encontró el uniforme ensangrentado de los años 40 en calderas selladas desde 1943. La etiqueta tenía a Amanda C. Foster con caligrafía aparentemente de décadas de antigüedad. ¿Cómo puede existir evidencia física de eventos que no deberían ser posibles? Amanda fue encontrada 3 días después por policía, caminando por Liverpool sin memoria de identidad o empleo. Médicos determinaron amnesia severa súbita sin evidencia de trauma físico. 5 de noviembre de 1991. Robertson ordenó cierre permanente del sótano. Modificaciones técnicas eliminaron acceso de ascensores, instalando barreras físicas. Escaleras selladas con concreto. Costo: 50.000 libras esterlinas. Requirió aprobación del Consejo Directivo y financiamiento especial. Pero aquí viene lo que realmente helará tu comprensión. Las modificaciones físicas redujeron pero no eliminaron completamente los fenómenos. Los incidentes podrían explicarse por fatiga extrema y estrés psicológico del trabajo nocturno hospitalario. Fatiga, malfuncionamientos técnicos menores y presiones psicológicas específicas del entorno hospitalario nocturno habían creado percepciones alteradas y alucinaciones colectivas causadas por las demandas del trabajo en turnos nocturnos durante periodos prolongados. Pero esta teoría se derrumba cuando examinas la evidencia física. Esta explicación no logra abordar la evidencia física encontrada posteriormente en calderas selladas del sótano, las grabaciones de cámaras de seguridad que mostraron discrepancias significativas con los testimonios del personal, la consistencia notable de reportes a través de múltiples años con diferentes empleadas que no habían tenido contacto previo entre ellas, o por qué modificaciones arquitectónicas específicas y relativamente simples eliminaron completamente los incidentes después de años de ocurrencia regular. Otra teoría sugiere condiciones electromagnéticas únicas creadas por la combinación de la construcción histórica del hospital sobre cimientos de estructuras anteriores y la concentración de equipos eléctricos médicos modernos que generaron campos electromagnéticos capaces de afectar tanto el funcionamiento de ascensores como la percepción neurológica del personal. Pero ¿cómo explicas uniformes ensangrentados reales encontrados en calderas selladas? Esta explicación acomodaría los malfuncionamientos específicos de ascensores, la efectividad de las barreras físicas instaladas posteriormente, y la naturaleza específicamente nocturna de los fenómenos. Pero no explica la evidencia física de uniformes históricos y equipos médicos encontrados en áreas que habían estado selladas durante décadas, la especificidad de las experiencias médicas reportadas que correspondían a protocolos históricos genuinos, o por qué los efectos se limitaban específicamente a personal de enfermería femenino. La teoría más perturbadora sugiere que el sótano del Hospital Saint Mary mantiene alguna forma de actividad médica residual de décadas anteriores, relacionada específicamente con su uso intensivo durante la Segunda Guerra Mundial como centro de tratamiento para heridos de guerra. Pero esta teoría abre preguntas que desafían nuestra comprensión del tiempo mismo. Según esta hipótesis, los eventos traumáticos y la intensidad emocional de las operaciones médicas de vida o muerte que ocurrieron en el sótano durante los años 40 habían creado algún tipo de impronta temporal que ocasionalmente se manifestaba como actividad médica observable, y en algunos casos, interactiva. Esta explicación acomodaría la observación consistente de equipos médicos de múltiples décadas históricas,
los uniformes de diferentes periodos que fueron encontrados físicamente en calderas selladas, la interacción directa con personal médico que utilizaba técnicas y protocolos obsoletos pero apropiados para su época histórica. Pero no proporciona mecanismos científicos plausibles que explicarían cómo ocurriría tal fenómeno, por qué se manifestaría solo durante turnos nocturnos, o por qué modificaciones físicas relativamente simples fueron capaces de eliminar incidentes que habían persistido durante años. Los registros oficiales del Hospital Saint Mary clasifican el periodo entre 1984 y 1991 como años de rotación de personal inusualmente alta sin atribuir las resignaciones y transferencias a causas específicas más allá de las presiones normales del trabajo hospitalario nocturno. Pero los números cuentan una historia diferente. Durante esos 7 años, 19 enfermeras que trabajaban turnos nocturnos desaparecieron durante sus turnos de trabajo por periodos documentados que variaron desde minutos hasta horas completas. 17 de esas 19 mujeres eventualmente reaparecieron en diferentes áreas del hospital sin memoria completa de sus experiencias durante las ausencias. 2 fueron encontradas días después por autoridades locales, ambas sufriendo de amnesia severa que les impidió proporcionar información útil sobre los eventos que habían causado sus desapariciones. Los uniformes ensangrentados de ambas mujeres fueron encontrados en calderas selladas del sótano hospitalario, junto con equipos médicos de décadas anteriores y documentos escritos a mano que contenían información médica detallada sobre pacientes que aparentemente habían sido tratados en el sótano durante periodos cuando debería haber estado completamente abandonado. ¿Cómo explicas evidencia física que no debería existir? Las modificaciones arquitectónicas permanentes implementadas en noviembre de 1991 permanecen en funcionamiento en el Hospital Saint Mary. Los ascensores del hospital operan normalmente para todas las funciones hospitalarias contemporáneas, pero mantienen barreras físicas que aseguran que ningún ascensor puede descender más allá de la planta baja, eliminando completamente la posibilidad de que personal moderno acceda accidentalmente a áreas donde ocurrieron los incidentes históricos. El 5 de noviembre se observa anualmente de manera no oficial en el Hospital Saint Mary como fecha conmemorativa, que marca el día cuando las modificaciones arquitectónicas terminaron efectivamente los incidentes de desapariciones de personal nocturno. Aunque ninguna ceremonia oficial reconoce los eventos que precedieron las modificaciones, personal veterano que trabajó durante los años de incidentes frecuentes ocasionalmente se reúne informalmente para discutir experiencias compartidas que continúan sin explicación satisfactoria décadas después de su ocurrencia. Pero las preguntas permanecen sin respuesta, susurrando en los pasillos nocturnos. Las 19 enfermeras que experimentaron desapariciones durante turnos nocturnos representan testimonios documentados de fenómenos que desafiaron comprensión médica y arquitectónica durante 7 años de actividad hospitalaria nocturna inexplicable. Sus experiencias nunca han sido completamente explicadas por investigaciones oficiales, pero resultaron en modificaciones permanentes a la infraestructura hospitalaria diseñadas específicamente para prevenir la recurrencia de eventos similares. Ninguna explicación científica propuesta hasta ahora aborda completamente todos los elementos documentados de los casos. La evidencia física encontrada en áreas que habían estado selladas durante décadas, las grabaciones de cámaras de seguridad que mostraron discrepancias significativas con los testimonios del personal, la consistencia notable de reportes a través de múltiples años con diferentes empleadas, y la efectividad de modificaciones arquitectónicas para eliminar fenómenos que habían persistido durante 7 años con regularidad documentada. Las 19 enfermeras del Hospital Saint Mary entraron a ascensores durante turnos nocturnos de rutina, realizando tareas hospitalarias ordinarias que habían ejecutado miles de veces previamente. Solo 2 regresaron con memoria intacta de experiencias que continúan desafiando toda explicación racional proporcionada por investigaciones médicas, arquitectónicas o psicológicas. Sus uniformes ensangrentados permanecen en custodia de autoridades policiales como evidencia física tangible de eventos que nunca han sido completamente comprendidos o explicados satisfactoriamente. La evidencia física existe y puede ser examinada. Los testimonios están documentados oficialmente y pueden ser verificados. Las modificaciones arquitectónicas costaron 50.000 libras esterlinas e involucran barreras físicas que permanecen en funcionamiento. Pero la pregunta que helará tu sueño permanece completamente sin respuesta. ¿Dónde fueron realmente esas 19 mujeres durante las horas que desaparecieron de la realidad conocida? ¿Y qué harías si un ascensor te llevara a un lugar que oficialmente no debería existir, donde personal médico de décadas pasadas continúa trabajando como si la guerra nunca hubiera terminado y el tiempo hubiera permanecido suspendido en un momento de crisis médica perpetua? ¿Entrarías al ascensor? ¿O sabrías mejor que mantenerte alejado de las puertas que se abren hacia el pasado? 19 mujeres tomaron esa decisión. Solo 2 recuerdan haberla tomado.